Esposa infiel, extraño mi etapa de soltera, y me arrojó su anillo. Cuando mi abogado llamó, ella entró en pánico. Viniste por mi dinero. Te encontraste con los tribunales. Mi esposa me abandonó cuando me diagnosticaron cáncer a los 29 años. Eres demasiado caro para salvarte, dijo ella. Muy elegante, ¿verdad? 5 años después, sigo aquí, todavía respirando. Y aún pagando facturas médicas que podrían financiar el presupuesto de defensa de un país pequeño. Soy Eli Carver, de 34 años. Un ex mecánico de automóviles convertido en conductor de Uber a tiempo parcial. Mis manos todavía huelen a aceite de motor, aunque no he trabajado en un motor en meses. Últimamente, paso la mayor parte de mi tiempo transportando a universitarios borrachos y haciendo viajes al aeropuerto. Intentando reunir suficiente dinero para mantener las luces encendidas en mi ruinosa casa de estilo craftsman. La llamada a mi puerta llegó un martes por la mañana de octubre. Estaba sentado en la mesa de mi cocina, mirando una pila de facturas vencidas. Y me preguntaba si los fideos ramen contaban como un desayuno equilibrado cuando, de repente, alguien comenzó a golpear mi puerta principal como si intentara derribarla. Señor Carver. Señor Elliot Carver. La voz era profesional, nítida. No era un cobrador de deudas, entonces. Ellos, por lo general, solo dejaban notas amenazantes. Abrí la puerta y me encontré con un hombre alto, vestido con un traje caro, que sostenía un maletín de cuero. Parecía salido de un anuncio de un bufete de abogados. Con sus zapatos lustrados y un corte de pelo perfecto. Soy Daniel Freeman, abogado de Freeman y Asociados. Necesito hablar con usted sobre una herencia. Casi me río. Creo que se equivoca de persona. Nadie en mi familia tiene ni 2 centavos para juntar. ¿Es usted Elliot James Carver, casado con Verónica Lynn Carver? ¿Diagnosticado con linfoma en etapa 3 en 2019? Se me heló la sangre. ¿Cómo sabe usted sobre mi historial médico? ¿Puedo pasar? Esto es bastante complicado. Lo conduje a mi sala de estar, que consistía en un sofá hundido que había comprado en una venta de garaje y una mesa de centro unida con cinta adhesiva. A Freeman no pareció importarle el entorno. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Señor Carver, ha sido nombrado beneficiario de una herencia sustancial. $63 millones. Para ser exactos. Lo miré fijamente. Eso no es posible. El donante fue el Dr. Marcus Chen. Un investigador médico especializado en el tratamiento del cáncer. Falleció hace 6 meses y dejó instrucciones específicas de que su patrimonio fuera para alguien que hubiera sobrevivido al cáncer sin apoyo familiar. Su caso llegó a su conocimiento a través de los registros médicos. La cabeza me daba vueltas. ¿$63 millones? Era más dinero del que podía comprender. ¿Por qué yo? Las notas del Dr. Chen indican que quedó impresionado por su tasa de supervivencia. A pesar de no tener un sistema de apoyo. Quería que su dinero fuera para alguien que entendiera lo que significaba luchar solo. Freeman sacó una fotografía y la deslizó sobre mi mesa de centro. Sin embargo, ha habido algunas complicaciones. Su exesposa y su novio han estado impugnando la herencia, alegando que usted no es mentalmente apto para manejar tal suma. La fotografía mostraba a Verónica y a un tipo que no reconocí, sentados en lo que parecía la oficina de un abogado. Se veía exactamente igual que cuando me abandonó. Cabello rubio perfecto, ropa de diseñador, y esa sonrisa fría que solía revolverme el estómago. Ahora, solo me enfadaba. ¿Quién es el tipo? Derek Ames. Trabaja en ventas farmacéuticas. Aparentemente. Ha estado asesorando a su esposa sobre cómo impugnar la herencia. Estudié la foto con más atención. Derek se parecía a todos los representantes de ventas farmacéuticas que había conocido.
dientes artificialmente blancos, físico de gimnasio, reloj caro. El tipo de hombre que probablemente llamaba a todo el mundo amigo y conducía un BMW con matrícula personalizada. ¿Qué tipo de impugnación? La expresión de Freeman se ensombreció. Alegan que el cáncer afectó su juicio. Que no es capaz de administrar el dinero de manera responsable. Han presentado documentos solicitando una audiencia de competencia. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Pero, señor Carver, hay algo más que debería saber. Freeman sacó su teléfono y me mostró una publicación en redes sociales. Esto se publicó hace una hora. La publicación era de alguien llamada Tiffany, y mostraba una foto mía de hace 5 años. Cuando estaba en medio de la quimioterapia. Parecía esquelético, calvo, apenas vivo. El pie de foto decía: el cáncer de Eli fue totalmente falso. Lleva años estafando al sistema. Fraude de cáncer expuesto. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Eso no es verdad. Lo sé, pero ya tiene más de 10.000 compartidos. La amiga de su esposa parece ser bastante influyente en las redes sociales. Le devolví el teléfono, mis manos temblando de rabia. Entonces, déjeme ver si entiendo. Sobreviví al cáncer, mi esposa me abandona. Y ahora está tratando de robar el dinero que me dejaron. Mientras sus amigos difunden mentiras sobre mi enfermedad en línea. Ese es un resumen preciso, ¿sí? Me levanté y caminé hacia mi ventana, mirando la calle donde había vivido solo durante 5 años. Era la misma calle donde los vecinos habían dejado de hablarme después de que Verónica se fue. Como si el divorcio fuera contagioso. La misma calle a la que volvía a casa después de las sesiones de quimioterapia, a una casa vacía. Porque mi esposa no podía molestarse en llevarme a los tratamientos. Señor Freeman, ¿qué necesito hacer para luchar contra esto? Primero, necesitamos documentar su estado mental actual. Organizaré una evaluación psicológica. Segundo, debemos estar preparados para que esto se ponga feo. Su esposa y su novio parecen decididos a pintarlo como alguien inestable. ¿Cuán feo? Campañas en redes sociales, asesinato de reputación. Probablemente intentos de desenterrar cualquier cosa que puedan usar en su contra. La gente se vuelve despiadada cuando hay tanto dinero involucrado. Pensé en el rostro de Verónica en esa fotografía, en la mirada calculadora de sus ojos. La misma mirada que tenía cuando me dijo que se iba. No lo entiende, señor Freeman. Ya es feo. Ha sido feo durante 5 años. Freeman guardó sus cosas en el maletín. Me pondré en contacto en las próximas 48 horas. Mientras tanto, le sugiero que se mantenga alejado de las redes sociales y evite el contacto con su esposa o sus asociados. Después de que se fue, me senté en mi sofá mirando la tarjeta de presentación que me había dado. 63 millones de dólares. Era suficiente dinero para no volver a preocuparme por nada. Suficiente para pagar cada factura médica, comprar una casa nueva. Tal vez incluso tomar unas vacaciones. Pero primero, tenía que encargarme de Verónica. El Pine Nut era el tipo de bar donde todos conocían tus asuntos antes de que entraras por la puerta. Estaba en la esquina de las calles Main y Third. Un edificio de ladrillo achaparrado con letreros de neón de cerveza en las ventanas y un estacionamiento lleno de camionetas y motocicletas. Había estado yendo allí desde que cumplí 21, cuando Verónica y yo todavía éramos felices. Y a veces ella se encontraba conmigo allí después del trabajo. Ahora, era solo mi refugio. Un lugar donde podía cuidar una cerveza y fingir que el resto del mundo no existía. Empujé la pesada puerta de madera e inmediatamente los vi en la cabina de la esquina. Verónica y Derek estaban sentados muy juntos. Su mano bien cuidada descansando en el antebrazo de él. Se reía de algo que él había dicho, con esa risa falsa y tintineante que usaba cuando quería algo. El camarero,
Un tipo llamado Tommy que me conocía desde hacía años. Me miró y asintió hacia la pareja. Llevan aquí 1 hora, dijo en voz baja, hablando de ti. ¿Qué tipo de conversación? Del tipo que probablemente no quieras oír. Pedí una cerveza e intenté ignorarlos, pero sus voces se oían en todo el bar, que estaba casi vacío. Derek tenía una de esas voces fuertes y odiosas que exigían atención. El tipo obviamente no está estable, decía. Quiero decir. Mira dónde vive. Mira en qué trabaja. No puedes confiarle $60 millones a alguien así. 63 millones, corrigió Verónica. Y tienes razón. Eli nunca fue bueno con el dinero. Incluso antes del cáncer. Apenas podía manejar su propia cuenta corriente. Agarré mi botella de cerveza con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Estaba reescribiendo la historia, haciéndome parecer una especie de desastre financiero. Yo había administrado nuestro presupuesto familiar durante 8 años de matrimonio. Yo había sido el que se aseguraba de que las facturas se pagaran, el que llevaba las cuentas. El que planeaba para el futuro. Lo del cáncer es perfecto, sin embargo, continuó Derek. Podemos afirmar que afectó su función cerebral. Cerebro de quimio. ¿Lo llaman? Hace que la gente se vuelva olvidadiza. Confundida. Un juez tendría que cuestionar si es competente. La publicación de Tiffany ya se está volviendo viral, dijo Verónica. Para mañana, la mitad del pueblo pensará que fingió todo. Ahí fue cuando estallé. Me levanté, caminé hacia su cabina y me deslicé en el asiento frente a ellos. Hola, Verónica. Ella levantó la vista, sorprendida. Por un segundo, vi algo que podría haber sido culpa cruzar su rostro. Luego. Su expresión se endureció hasta convertirse en la máscara fría que recordaba de nuestra última pelea. Eli. ¿Qué haces aquí? Tomando una copa en mi bar de siempre. La pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Derek se inclinó hacia adelante, inflando el pecho como una especie de animal territorial. Estamos teniendo una conversación privada, amigo. ¿Por qué no te buscas otro lugar para beber? Lo miré con atención. De cerca, era exactamente lo que esperaba. Bronceado artificial, pelo perfectamente peinado. Ropa cara que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. El tipo de persona que nunca había tenido un problema real en su vida. En realidad, Derek. Es Derek, ¿verdad? Creo que deberíamos hablar. Los tres. No hay nada que discutir, dijo Verónica. Tendrás tu audiencia de competencia. Y luego veremos qué piensa un juez sobre tu capacidad para manejar el dinero. Lo curioso de eso, dije, tomando un sorbo de mi cerveza. He estado investigando un poco sobre ti, Derek. Ventas farmacéuticas. ¿Verdad? Es un trabajo interesante. Buen dinero, apuesto. La expresión de confianza de Derek vaciló. ¿A qué viene eso? A nada. Solo curiosidad sobre el hombre que ha estado dando consejos legales a mi esposa. Dime. ¿Cómo está tu puntaje de crédito estos días? El color desapareció del rostro de Derek. Verónica nos miró, confundida. No sé de qué estás hablando, dijo Derek. Claro que lo sabes. Verás, lo bueno de conducir Uber es que conoces a todo tipo de personas. Incluido un tipo llamado Steve que trabaja en el First National Bank. Steve tiene algunas historias interesantes sobre representantes de ventas farmacéuticas locales que han tenido problemas con los pagos de sus coches. Derek se levantó bruscamente. Vamos, Verónica. No tenemos que escuchar esto. Pero Verónica lo estaba mirando con una nueva expresión. ¿Derek? ¿De qué está hablando? De nada. Solo está tratando de causar problemas. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz que había estado ejecutando desde que me senté. En realidad,
creo que los problemas comenzaron hace unos 5 minutos. Cuando ustedes dos estaban discutiendo sobre mi cerebro de quimio y planeando estafarme una herencia. No puedes grabarnos sin permiso, farfulló Derek. De hecho, en este estado, solo necesito el consentimiento de una de las partes para una grabación de audio. Ese sería yo. Miré a Verónica. ¿Sabías que tu novio aquí debe $40,000 de un BMW que no puede pagar? ¿O que su empresa le ha estado embargando el sueldo durante los últimos 6 meses? El rostro de Verónica se puso blanco. ¿Es eso cierto? Verónica, no le escuches. Obviamente está desesperado. El desesperado eres tú, Derek, lo que explica por qué estás tan interesado en mi herencia. Me levanté y dejé un billete de $10 en la mesa. Esto es lo que va a pasar. Vas a retirar tu impugnación de competencia. Y le vas a decir a tu amiga Tiffany que borre esa publicación sobre mí fingiendo el cáncer. ¿O qué?, exigió Verónica. Le sonreí, la misma sonrisa fría que ella me había dado el día que se fue. O voy a hacer que sus vidas sean muy incómodas. Verán. He aprendido mucho sobre jugar sucio en los últimos 5 años. El cáncer no acabó conmigo. Pero definitivamente me enseñó a sobrevivir. Empecé a alejarme, luego me volví. Y Verónica. La próxima vez que quieras tener una conversación privada sobre cómo destruir a tu exmarido, tal vez no lo hagas en su bar favorito. Mientras me dirigía a la puerta, pude oírlos empezar a discutir a mis espaldas. La voz de Derek se volvía más aguda y llena de pánico, mientras que la de Verónica se volvía más fría y controlada. Era el sonido de una sociedad que comenzaba a resquebrajarse bajo presión. Tommy me agarró del brazo cuando pasé por el bar. Eso fue algo, dijo en voz baja. Eso fue solo el principio. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. La mayoría eran de números que no reconocía. Pero algunos eran de personas que solía considerar amigos. El primer mensaje que abrí era de mi viejo amigo Jake. Tío, ¿qué diablos? ¿Tiffany dice que fingiste el cáncer? Eso está muy mal. El segundo era de mi primo Marty. Vi la publicación. ¿Quieres que le haga una visita a esa tal Tiffany? El tercero era de mi excompañero de trabajo Paul. Siempre supe que algo no cuadraba con toda tu historia del cáncer. Demasiado conveniente. Borré los mensajes sin responder y conduje a la oficina de Freeman. Me estaba esperando con una pila de periódicos y un ordenador portátil. Ha empeorado, dijo sin preámbulos. La historia ha sido recogida por 3 medios de comunicación locales. Y 2 grupos de defensa del cáncer están exigiendo una investigación de tus registros médicos. ¿Pueden hacer eso? Legalmente, no. Pero pueden hacer suficiente ruido para influir en la opinión pública, lo que podría afectar la decisión del juez en la audiencia de competencia. Freeman me mostró la pantalla del portátil. La publicación original de Tiffany había sido compartida más de 50,000 veces. La sección de comentarios era una mezcla de indignación y apoyo, con la mayoría de la gente tomando partido sin tener ninguna información. Necesitamos contraatacar, dijo Freeman. Pero con cuidado. Si parecemos estar reaccionando de forma exagerada, solo alimentará más especulaciones. ¿Qué sugiere? Primero, documentamos todo. Quiero copias de todos tus registros médicos. Testimonios de tus médicos, pruebas del tratamiento. Segundo, los investigamos a ellos. Si van a jugar sucio, debemos estar preparados para hacer lo mismo. Pensé en la expresión de pánico de Derek cuando mencioné sus problemas financieros. Puede que ya tenga una ventaja en eso. Freeman levantó una ceja. Vaya. Derek Ames no es exactamente el hombre de negocios exitoso que pretende ser. Y tengo la sensación de que hay más de dónde vino eso.
¿Qué estás pensando? Estoy pensando que voy a hacer lo que mejor sé hacer. Voy a conducir por la ciudad. Escuchar a la gente hablar y aprender cosas que no quieren que sepa. La belleza de ser conductor de Uber es que la gente te trata como si fueras invisible. Se suben a tu coche, y de inmediato empiezan a hablar por teléfono o a tener conversaciones como si ni siquiera estuvieras allí. En los últimos 5 años, había aprendido más secretos sobre mi ciudad que un sacerdote o un terapeuta. Esa tarde, recibí una solicitud de viaje desde el centro. La dirección de recogida me resultaba familiar. Era el edificio donde trabajaba Derek. Cuando me detuve, él estaba en la acera hablando animadamente por su teléfono. No, decía mientras se subía a mi asiento trasero. No lo entiendes. Esto podría ser mucho dinero. Dinero que cambia la vida. Me dio una dirección en la parte rica de la ciudad e inmediatamente volvió a su llamada telefónica. Ajusté mi espejo retrovisor para poder ver su cara y empecé a conducir. Mira, sé lo que acordamos, continuó Derek. Pero las circunstancias han cambiado. Esto de la herencia es real, y si lo jugamos bien, ambos podríamos salir ganando. Conduje lentamente, tomando la ruta más larga posible hacia su destino. Ella no sospecha nada, ¿verdad?, preguntó Derek a quienquiera que estuviera al otro lado. Bien. Porque si esto funciona, tendremos suficiente dinero para desaparecer. Empezar de nuevo en otro lugar. Se me heló la sangre. No solo estaban tratando de robar mi herencia. Estaban planeando fugarse con ella. La audiencia de competencia está programada para la próxima semana, dijo Derek. Su abogado cree que tenemos una buena oportunidad. Especialmente con toda la atención de las redes sociales. La gente ya está convencida de que el tipo es un fraude. Entré en el camino de entrada de una casa de aspecto caro, y Derek terminó su llamada. Mientras salía del coche, pude ver bien la dirección. Era importante saber dónde vivían mis enemigos. Gracias por el viaje, dijo Derek, sin siquiera mirarme. No hay problema, respondí. Que tengas un gran día. Tan pronto como entró en la casa, llamé a Freeman. Necesito que hagas algo por mí, le dije. Necesito que averigües con quién ha estado hablando Derek Ames sobre el caso de la herencia. Necesito saber todo sobre una mujer llamada Tiffany que ha estado difundiendo mentiras sobre mí en línea. ¿Qué descubriste? No solo están tratando de quitarme el dinero. Están planeando desaparecer con él. Freeman guardó silencio por un momento. Ellie, tengo que preguntar. ¿Estás planeando hacer algo ilegal? No. Pero estoy planeando hacer algo eficaz. Esa noche, conduje hasta el adosado de Verónica. Estaba en una de esas nuevas urbanizaciones donde todas las casas se veían exactamente iguales. Con céspedes perfectos y garajes para 2 coches. Muy diferente del barrio donde habíamos vivido juntos, con sus árboles viejos y su carácter. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. A las 8:30, el BMW de Derek entró en el camino de entrada. A las 9:15, llegó un Mercedes blanco. La conductora era una mujer joven con el pelo rubio platino y ropa de diseñador. Tiffany, supuse. Los observé a través de las grandes ventanas del frente mientras se sentaban alrededor de la mesa. Del comedor de Verónica con papeles esparcidos frente a ellos. Estaban planeando algo, y yo tenía una idea bastante buena de qué era. Mi teléfono vibró con un mensaje de Freeman. Encontré el nombre completo de Tiffany. Tiffany Walsh. 31 años. Trabaja como influencer en redes sociales. Tiene 200.000 seguidores en Instagram. También encontré algo interesante sobre Derek. Ha estado casado 2 veces. Y ambos matrimonios terminaron en divorcios complicados que involucraban disputas financieras. Le respondí con un mensaje. ¿Qué tipo de disputas financieras?
Del tipo en que fue acusado de ocultar activos y manipular a sus esposas para que le cedieran propiedades. Nunca fue condenado. Pero el patrón es claro. Miré fijamente la casa de Verónica, observando a mi exesposa reír y gesticular mientras hablaba con sus conspiradores. No tenía idea del tipo de hombre con el que se había involucrado. O tal vez sí lo sabía, y simplemente no le importaba mientras consiguiera lo que quería. De cualquier manera, estaba a punto de aprender que yo no era el mismo hombre destrozado que la había dejado irse hace 5 años. El cáncer me había enseñado a luchar por mi vida. Ahora, iba a luchar por todo lo demás. La audiencia de competencia estaba programada para el jueves por la mañana en el juzgado del condado. Freeman me había preparado para lo que debía esperar, preguntas sobre mi estado mental, mi historial financiero, mi capacidad para tomar decisiones acertadas. Para lo que no me había preparado era para el circo que esperaba afuera. Tiffany había organizado una protesta. Unas 30 personas estaban en las escaleras del juzgado sosteniendo carteles que decían, fraude de cáncer y justicia para los verdaderos sobrevivientes. Los equipos de noticias locales estaban entrevistando a cualquiera que quisiera hablar. Y varios grupos de apoyo contra el cáncer habían enviado representantes para supervisar el proceso. Esto es una locura, murmuré mientras Freeman y yo nos abríamos paso entre la multitud. Es teatro, respondió Freeman. No dejes que te afecte. Dentro de la sala del tribunal, Verónica y Derek estaban sentados con su abogada. Una mujer de aspecto astuto con un traje caro. Verónica se había vestido de forma conservadora para la ocasión, vestido azul marino, joyas mínimas. El pelo recogido en un estilo profesional. Parecía la exesposa afligida de un hombre con problemas. Derek, por otro lado, parecía nervioso. No paraba de mirar su teléfono y susurrarle urgentemente a su abogada. La jueza Patricia Morrison era una mujer severa de unos 60 años que llevaba 20 años en el cargo. Dio inicio a la audiencia y pidió a la abogada de Verónica que presentara su caso. Señoría, comenzó la abogada. Estamos aquí hoy porque tenemos serias preocupaciones sobre la aptitud mental del señor Carver para manejar una herencia sustancial. La evidencia muestra un patrón de comportamiento errático, irresponsabilidad financiera y posible fraude relacionado con su supuesto diagnóstico de cáncer. Durante la siguiente hora, presentaron su caso. Trajeron a un psiquiatra que nunca me había conocido pero que estaba dispuesto a testificar que la quimioterapia podía causar deterioro cognitivo a largo plazo. Le mostraron a la jueza impresiones de las publicaciones de Tiffany en redes sociales y los miles de comentarios de personas que creían que yo era un fraude. Derek subió al estrado y pintó una imagen de mí como un hombre inestable y potencialmente peligroso, que los había amenazado a él y a Verónica en el Pinenat. Parecía paranoico, testificó Derek. Hablando de grabar conversaciones, haciendo amenazas vagas. Honestamente, fue aterrador. Cuando fue nuestro turno, Freeman destruyó metódicamente sus argumentos. Presentó mis registros médicos completos, incluidos informes de patología, calendarios de tratamiento y documentación de seguimiento. Trajo a la doctora Sara Martínez, la oncóloga que me trató, para que testificara sobre la realidad de mi diagnóstico y tratamiento. El señor Carver tuvo un linfoma en etapa 3, testificó la doctora Martínez. Su tratamiento incluyó 6 meses de quimioterapia intensiva seguida de radioterapia. Tengo fotografías de sus sesiones de tratamiento si el tribunal desea verlas. Freeman también presentó pruebas de los problemas financieros de Derek y su historial de manipulación de mujeres por dinero. Señoría, dijo Freeman. Esto no se trata de la competencia del señor Carver. Se trata de codicia. El señor Ames tiene un historial documentado de apuntar a mujeres vulnerables y manipularlas para tomar decisiones financieras cuestionables. La señora Carver es simplemente su última víctima. La abogada de Verónica objetó, pero el daño ya estaba hecho. Pude ver la duda infiltrándose en la expresión de la jueza.
Luego, Freeman jugó su as. Presentó la grabación de audio que había hecho en el Pinenat, donde Derek y Verónica discutían sobre mi cerebro de quimio y su plan para impugnar la herencia. Esta grabación muestra claramente que los peticionarios no actúan por preocupación por el bienestar del señor Carver, argumentó Freeman. Actúan por codicia y rencor. La jueza Morrison escuchó la grabación completa con el ceño cada vez más fruncido. Cuando terminó, miró a Verónica y a Derek con evidente disgusto. Señora Carver, dijo la jueza, ¿tiene algo que decir sobre esta grabación? Verónica se puso de pie, su compostura finalmente se rompió. Señoría. Mi exmarido nos ha estado acosando y hostigando. Claramente es inestable. El hecho de que nos grabara en secreto lo demuestra. En realidad, respondió la jueza Morrison. El hecho de que la grabara demuestra que fue prudente. La grabación es legal bajo la ley estatal. Y muestra claramente que sus preocupaciones sobre su estado mental son fabricadas. La jueza falló a mi favor, desestimando la impugnación de competencia y ordenando a Verónica que pagara mis honorarios legales. Cuando el mazo cayó, sentí una oleada de vindicación que fue casi abrumadora. Pero al salir del juzgado, me di cuenta de que la victoria se sentía vacía. Sí, había ganado la batalla legal, pero el daño a mi reputación ya estaba hecho. La mitad del pueblo todavía pensaba que era un fraude, y la otra mitad pensaba que estaba loco. Afuera, los manifestantes habían aumentado en número. Tiffany estaba dando una entrevista a un equipo de noticias local, afirmando que la jueza había sido sobornada y prometiendo continuar su investigación sobre mi pasado. Esto no ha terminado, dijo Verónica mientras pasaba a mi lado en las escaleras del juzgado. La gente ahora sabe lo que realmente eres. Tienes razón, respondí. Esto no ha terminado, pero no tienes ni idea de lo que realmente soy. Esa noche, me senté en mi sala de estar con una botella de cerveza y pensé en todo lo que había sucedido. Había ganado la herencia, pero había perdido algo más en el proceso. Mi privacidad, mi reputación, tal vez incluso mi sentido de quién era. Durante 5 años, había sido la víctima. El esposo abandonado, el sobreviviente de cáncer, el tipo del que todos sentían lástima. Ahora era otra cosa. El hombre rico que todos resentían. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez era hora de dejar de ser la víctima y empezar a ser algo completamente diferente. Tomé mi teléfono y llamé a Freeman. Quiero discutir la estrategia, le dije. ¿Estrategia para qué? Para asegurarme de que esto realmente haya terminado. El dinero de la herencia llegó a mi cuenta un lunes por la mañana de noviembre. 63 millones de dólares menos impuestos y honorarios legales. Pero aún así más dinero del que jamás había imaginado tener. Me quedé mirando el saldo del banco en la pantalla de mi teléfono durante 5 minutos completos, intentando que se sintiera real. Mi primer instinto fue pagar cada deuda que tenía. Las facturas médicas, la hipoteca. Las tarjetas de crédito que había llevado al límite intentando sobrevivir. Pero Freeman me había aconsejado que esperara. Que pensara estratégicamente sobre cómo usar el dinero. Una vez que empieces a gastar, había dicho. La gente estará observando cada movimiento que hagas. Asegúrate de que tus primeros movimientos sean los correctos. Pasé la semana investigando a Verónica, Derek y Tiffany. Es increíble lo que puedes aprender sobre la gente cuando tienes recursos ilimitados y un buen investigador privado. Derek Ames no solo estaba en la quiebra, estaba ahogado en deudas. El BMW tenía 3 pagos de retraso, sus tarjetas de crédito estaban al máximo. Y sus exesposas lo perseguían por pensiones alimenticias impagadas. Había estado pidiendo dinero prestado del fondo de caja chica de su compañía farmacéutica. Probablemente planeando devolverlo cuando tuviera en sus manos mi herencia. Tiffany Walsh era igualmente interesante. Su influencia en las redes sociales se basaba en una mentira, seguidores falsos, interacciones compradas,
Publicaciones patrocinadas de productos que no existían. Estaba siendo investigada por la Comisión Federal de Comercio por fraude. Y varias empresas la estaban demandando por incumplimiento de contrato. Pero Verónica era la más interesante de todas. Mi exesposa, resultó, había estado teniendo una aventura con su jefe, Jake Morrison. Durante más de un año. También estaba desviando dinero del presupuesto de marketing de su empresa. Usándolo para financiar su estilo de vida mientras esperaba que los planes de enriquecimiento rápido de Derek dieran frutos. Armado con esta información, comencé mi campaña. Primero, me ocupé de Derek. Compré su deuda, toda. El préstamo del coche, las tarjetas de crédito, el dinero que debía a sus exesposas. Cuando tienes 60 millones de dólares, puedes comprar casi cualquier cosa. Incluido el derecho a cobrar las deudas de otra persona. El miércoles por la mañana, Derek se despertó y encontró que su BMW estaba siendo embargado. No por el banco, sino por una empresa que yo había contratado. Fueron muy profesionales al respecto y muy públicos. La mitad de su vecindario salió a ver cómo cargaban su preciado coche en una grúa. Esa tarde, Derek recibió una carta certificada informándole que todas sus deudas habían sido consolidadas y ahora eran propiedad de Carver Holdings LLC. Tenía 30 días para pagar la totalidad o enfrentar acciones legales. Derek me llamó esa noche, su voz temblando de rabia y pánico. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Estoy cobrando una deuda legalmente comprada, respondí con calma. No hay nada ilegal en ello. No puedes hacer esto. De hecho, sí puedo. Tengo excelentes abogados que se han asegurado de que todo sea completamente legal. Me debes $230,000, Derek. ¿Cuándo puedo esperar el pago? La línea quedó en silencio por un largo momento. Sabes que no tengo esa cantidad de dinero. Entonces supongo que deberías haber pensado en eso antes de intentar robar el mío. A continuación, centré mi atención en Tiffany. Contraté a un equipo de expertos en redes sociales para documentar cada seguidor falso. Cada publicación fraudulenta, cada violación de las directrices de la FTC que pudieran encontrar. Luego, lo compilé todo en un informe completo y se lo envié a cada empresa con la que había trabajado. A cada plataforma que había utilizado y a cada agencia gubernamental que pudiera estar interesada. En una semana, la cuenta de Instagram de Tiffany fue suspendida. Su canal de YouTube fue desmonetizado y se enfrentaba a cargos federales por fraude electrónico. Su imperio en línea, cuidadosamente construido, se derrumbó como un castillo de naipes. Pero Verónica requería un toque más personal. Empecé por comprar la empresa donde trabajaba. Era una pequeña firma de marketing con unos 30 empleados, y el dueño estaba buscando jubilarse. Pagué el doble de lo que valía y me convertí en el nuevo jefe de Verónica de la noche a la mañana. No la despedí de inmediato. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado burdo. En cambio, le hice la vida sistemáticamente miserable. Trasladé su oficina al sótano. Le asigné los proyectos más aburridos y tediosos que pude encontrar. Contraté a un experto en eficiencia para que supervisara su trabajo e informara de cada error. Cada llegada tardía, cada almuerzo largo. Lo más importante. Me aseguré de que supiera que yo sabía de su aventura con Jake Morrison y de su malversación del presupuesto de marketing. Necesitamos hablar, le dije, llamándola a mi nueva oficina en su primer día bajo mi dirección. Verónica se sentó frente a mi escritorio. Con la apariencia de querer estar en cualquier otro lugar del mundo. Había perdido peso desde la audiencia en el juzgado, y tenía ojeras bajo los ojos. Esto es acoso, dijo. Estos son negocios. Ahora eres una empleada de mi empresa. Y espero que sigas las políticas de la empresa. Eso incluye no robar del presupuesto de marketing y no tener aventuras con clientes casados. Su rostro se puso blanco. No sé de qué estás hablando. Deslicé una carpeta sobre el escritorio.
Registros bancarios, recibos de hotel, correspondencia por correo electrónico. Debo continuar. Verónica abrió la carpeta y hojeó los documentos. Sus manos temblaban. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas lo que se siente que tu vida sea destruida por alguien que se supone que se preocupa por ti. Ellie, por favor. Sé que te hice daño, pero nada. Me dejaste para morir solo. Y luego intentaste robar dinero que estaba destinado a ayudar a sobrevivientes de cáncer. Hiciste de mi vida un infierno. Y ahora te estoy devolviendo el favor. Verónica empezó a llorar, pero no eran las lágrimas de alguien arrepentido. Eran las lágrimas de alguien que había sido descubierto. Renunciaré, dijo. No, no lo harás. Te quedarás y harás tu trabajo. Y pensarás en lo que has hecho todos los días. Porque si renuncias, me aseguraré de que todos en la ciudad se enteren de tu aventura y tu malversación. Jake Morrison perderá su trabajo. Su esposa se divorciará de él, y nunca volverás a trabajar en marketing. Salió de mi oficina sin decir una palabra más. La pieza final de mi venganza se completó un mes después. Derek, enfrentando la bancarrota y posibles cargos criminales, se había desesperado. Había empezado a vender todo lo que poseía, incluida información sobre las actividades delictivas de Verónica. Usé esa información para que arrestaran a Verónica por malversación. La cantidad que había robado no era enorme, unos $15,000 en 2 años. Pero era suficiente para cargos de delito grave. El arresto salió en las noticias locales. Los mismos reporteros que habían cubierto las acusaciones de fraude de cáncer de Tiffany ahora cubrían los muy reales crímenes financieros de Verónica. La ironía no se me escapó. Derek intentó huir de la ciudad, pero mis investigadores privados lo estaban vigilando. Avisaron a la policía sobre su ubicación. Y fue arrestado en una estación de autobuses a 3 condados de distancia. Tiffany, enfrentando cargos federales y la ruina financiera total. Publicó una disculpa pública en lo que quedaba de su presencia en las redes sociales. Admitió que sus acusaciones de fraude de cáncer habían sido falsas y pidió perdón a la comunidad de cáncer. 6 meses después de la audiencia de la herencia, mis 3 verdugos se enfrentaban a cargos criminales. Derek y Verónica se enfrentaban a penas de prisión, y Tiffany se enfrentaba a un proceso federal. Debería haberme sentido satisfecho. Debería haberme sentido vindicado. En cambio, me sentía vacío. El dinero no me había hecho feliz. La venganza no había curado las heridas que me habían infligido. Era rico, pero seguía solo. Era poderoso, pero seguía enfadado. Una tarde, estaba sentado en mi vieja casa. Nunca me había mudado, a pesar de poder permitirme cualquier cosa que quisiera. Cuando Freeman llamó. Se acabó, dijo. Derek aceptó un acuerdo. 5 años por fraude y malversación. El juicio de Verónica comienza el mes que viene. Pero su abogado cree que también aceptará un acuerdo. De 2 a 3 años. Probablemente. ¿Y Tiffany? Los fiscales federales le ofrecen libertad condicional si coopera con su investigación sobre el fraude en redes sociales. Tendrá que devolver todo lo que robó. Pero evitará la prisión. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi sala de estar. Nada había cambiado. El mismo sofá hundido, la misma mesa de centro unida con cinta adhesiva. La misma pila de facturas en el mostrador de la cocina. Aunque ahora podía permitirme pagarlas. La venganza estaba completa, pero no me había traído paz. Solo me había convertido en algo que no estaba seguro de querer ser. Caminé hacia la ventana de mi cocina y miré la calle donde había vivido durante 15 años. La misma calle donde los vecinos me habían evitado después de que Verónica se fuera. Donde había luchado solo a través del tratamiento contra el cáncer. Donde había reconstruido mi vida desde la nada. Mañana, decidí, empezaría de nuevo.
Usaría el dinero para algo bueno, algo que honrara las intenciones del Dr. Chen. Ayudaría a otros pacientes con cáncer que luchaban solos, de la misma manera que yo había luchado. Pero esta noche, me permití sentirme satisfecho. Mis enemigos habían sido derrotados. Se había hecho justicia. Y yo había demostrado que, a veces, la víctima puede convertirse en el vencedor. El cáncer no acabó conmigo. El abandono no me rompió. Y al final, yo había ganado.